sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Crisis en nuestro plato. Parte 2. Inflación climático-alimentaria. Ante semejante panorama, los investigadores suecos Bodina y Björklund se preguntan lo siguiente: ¿puedo asumir la responsabilidad de traer a este mundo a una persona que formará parte del apocalipsis? Dilemas ideológicos y preocupaciones por el bienestar futuro al incorporar la crisis climática a la toma de decisiones en materia de reproducción. A raíz de la actual crisis climática y sus efectos negativos sobre la salud pública, los activistas del clima se han preguntado si es correcto traer más hijos al mundo. Además, según estudios anteriores, tener un hijo menos es el cambio de estilo de vida de mayor impacto que pueden hacer los individuos de los países desarrollados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, ¿tiene la concienciación sobre el clima y las recomendaciones de tener menos hijos alguna repercusión en el modo en que los profanos razonan sobre la toma de decisiones en materia de reproducción? En este artículo, basado en debates de grupos de discusión con personas de diferentes generaciones, se muestra cómo se negocian diversos discursos, a veces contradictorios, sobre las normas y la responsabilidad reproductiva. Haciendo un inciso, todo esto parecería como descabellado, como decir, es una exageración. En la escala de valores humana, casi nadie se plantearía la idea de no tener hijos simplemente por la salud del planeta, incluso sabiendo que corre en riesgo la alimentación. Siempre se tiende a pensar que se conseguirá alimento de una u otra manera, especialmente en la región donde se ha plantado el estudio, considerado uno de los países con mejor calidad de vida a nivel mundial. Y, aunque los participantes eran muy conscientes de los debates en curso en torno a la crisis climática, al final era de esperar que no influyó mucho en su decisión de tener hijos o no, y justificaron la reproducción abordando otras formas de contribuir a un mundo mejor. En resumen, aunque los participantes eran conscientes de la crisis climática y por analogía de la crisis alimentaria, y a muchos les preocupaba el cambio climático o la crisis mundial no tuvo gran repercusión en sus decisiones de tener o no hijos. Los participantes encontraron otras formas de contribuir a un mundo mejor, aunque algunos consideraron tener menos hijos, eso sí, menos de los deseados, para reducir su huella de carbono. La preocupación por el medio ambiente relacionada con la reproducción se remonta a los años 60, pero lo que nos ha parecido relevante y por lo que citamos este paper es el resurgimiento de este pensamiento con base en la mente humana, en la que la reproducción prima como instinto y como deseo incluso ante condiciones catastróficas o apocalípticas. Y en la misma medida, el sentido de la supervivencia desde la especie al individuo, incluso a través del ego o del anhelo, y cómo se mantienen los argumentos basados en la esperanza y en la capacidad del ser humano para adaptarse e incluso solucionar los grandes problemas. Como teniendo una seguridad de que, al final, después de todo, algunos consideremos que el ser humano puede caminar hacia la luz. Algunos también dicen que las nuevas generaciones se enfrentarán al reto de solucionar los problemas generados por las generaciones anteriores. La inflación de los precios de los productos alimentarios, que comenzó en 2001 y culminó en la crisis alimentaria de 2007-2008 y que volvió otra vez a producirse en 2010, refleja una combinación de varios factores, como el crecimiento económico o la expansión de los biocombustibles,
Todo ello especialmente en los países en vías de desarrollo y que cada vez que van creciendo tienen un mayor interés en bienes de consumo, sobre todo los relacionados con el mundo occidental. Además, influyeron las fluctuaciones de los tipos de cambio y la inflación de los precios de la energía. También es importante incluir inventarios de las cosechas, un factor al que se le da poca importancia en la literatura científica. Varios estudios explican que la mayor parte de la fluctuación de precios que se observó en 2001 a 2011 estaba afectada además por otros factores como la especulación pura y dura, la política comercial y las luchas geopolíticas, las perturbaciones meteorológicas, por no decir el cambio climático, que podrían ser responsables de la contribución al aumento de todos los precios de los alimentos. Podría pensarse que esto es una publicación reciente. Pues nada más lejos. En concreto, uno de estos papers fue publicado en 2014 en Estados Unidos, en una de las revistas más prestigiosas como es Biomass and Bioengineering, que es Q1, es decir, del primer cuartil o lo que podríamos llamar una revista de alto impacto o de primera línea, con datos de hace 1 a 2 décadas. Básicamente, lo que queremos transmitir es que la historia se repite, y si se repiten las causas, es posible que se repitan también las consecuencias, o al menos que conociéndolas podamos actuar para que no nos afecten en todo su impacto, que podamos, esquivarlas o soportarlas mejor. Pero, como decimos, no es un artículo aislado ni mucho menos. Jonas Oestergaard y Nielsena Henrik Big, de la Universidad de Copenhague, también publicaron ya en 2012 un artículo titulado Vidas adaptadas, navegando por la crisis alimentaria mundial en un clima cambiante. La adaptación humana al cambio climático está recibiendo cada vez más atención académica y política. Sin embargo, resulta difícil comprender cómo y a qué se adaptan las personas de todo el mundo. El cambio climático es a menudo, si no siempre, solo una de una multiplicidad de exposiciones que performan las comunidades locales. Por ejemplo, en Bidi 2, un pequeño pueblo saheliano del norte de Burkina Faso, la variabilidad del clima ha tenido una gran influencia en la vida de sus habitantes, desde las grandes sequías de principios de los años 70 y 80. Siguiendo el rastro de la interrelación entre la sequía, la disminución de la producción agrícola y la necesidad de comprar alimentos, el artículo explora cómo los aldeanos intentan atraer proyectos de desarrollo y negociar con los partidos políticos para anular el impacto de la crisis alimentaria de todo lo posible a nivel mundial en sus medios de vida. Con ello, trata de mostrar cómo la adaptación a la variabilidad climática está relacionada con múltiples procesos que se entrecruzan, como que todos tienen que ver unos con otros, y en este caso concreto se trata de navegar por los factores cambiantes, especialmente los socioeconómicos. Utilizando recientemente la teoría de la antropología social, se explora la adaptación como una cuestión de navegación social. Los autores sugieren que este enfoque teórico podría ayudar a matizar y dilucidar cómo y a qué se adaptan las poblaciones locales de todo el mundo. Sin embargo, nosotros observamos más que una adaptación, una necesidad, ya que en cierto modo lo que queda claro es la capacidad del ser humano para adaptarse a la adversidad, pero también todos preferiríamos no tener que encontrar esa necesidad de adaptarnos. Y el artículo de alguna manera lo destaca así. Los habitantes de Bidi 2 en el norte de Burkina Faso se han adaptado bien a la variabilidad climática, pero siguen siendo vulnerables al aumento de los precios de los alimentos. También dice, adaptarse al cambio climático puede ser una cuestión de no adaptarse al clima, sino a las tendencias socioeconómicas. Es decir, no importa que se utilicen variedades locales, por ejemplo, adaptadas a la sequía, o la resignación de los propios productores, sino que importa más adaptarse a una tendencia que marque el mercado global, por ejemplo, consumiendo este producto o este alimento que ahora es más barato que este otro. Es algo similar al conocido caso de la quinoa, por ejemplo, en Sudamérica, que siendo un alimento local, debido al incremento del consumo en Occidente, con su correspondiente incremento de precio, ha disminuido las existencias regionales en los lugares de producción, con lo cual ya no lo consumen allí como lo consumían antes. Casi se ha convertido en un producto de lujo cuando antes era del día a día. Como si de pronto ya fuera más barato consumir aguacates que naranjas en Valencia, o pistachos que tomates en la Vega del Guadiana, por poner un ejemplo en España. En definitiva, centrarse en una relación directa de causa-efecto entre las perturbaciones climáticas y las acciones humanas puede hacer que se pierdan las prácticas de adaptación.
Entender a qué se adaptan las personas requiere marcos teóricos adecuados bajo todas las ramas del árbol, incluyendo sobremanera aspectos culturales y sociales, no solo económicos o puramente científicos. Esto me trae a la memoria un caso en el que, en una región africana, se intentó aplicar los mismos, entre comillas, valores puramente capitalistas del mundo occidental. Pues bien, se construyó un matadero, con todas las infraestructuras, instalaciones, todo se realizó con éxito en la comarca, salvo por un detalle. La idea de abastecer de carne a toda la región, una vez construido, los campesinos no llevaban el ganado al matadero. No lo sacrificaban, aunque esto pudiera darles ganancias y carne fresca de alta calidad. Porque no se tuvo en cuenta la importancia que para el campesino local tiene mantener al animal vivo. Los animales vivos son un símbolo de riqueza, de estatus, que es más importante que la riqueza temporal o el alimento incluso. Con el animal vivo incluso pueden conseguirse acuerdos matrimoniales, que aunque en Occidente nos parezca disparatado, si no obviamos esta realidad, no podemos esperar que no tener en cuenta los aspectos sociales y culturales sea una imposición de menos grado, por decirlo de alguna forma. Otro estudio francés de hace unas décadas se pregunta cómo afrontar la reciente crisis financiera. ¿Los objetivos de la inflación marcaron alguna diferencia? Es la pregunta que se hacen. Los efectos de la crisis financiera de 2008-2009, y que probablemente se esté repitiendo ya, se extendieron en gran medida a los mercados financieros y afectaron a la economía real, generando una de las mayores conmociones económicas mundiales, como ya sabemos. En primer lugar, presentaron algunos argumentos que sugieren que cabe esperar que los objetivos de inflación se comporten mejor cuando se enfrentan a una perturbación mundial. Encontraron que no hay una diferencia significativa en lo que respecta a la tasa de inflación y el crecimiento del PIB o la riqueza de cada país. Sin embargo, el aumento del tipo de interés real y de la volatilidad de la inflación durante la crisis ha sido significativamente menos pronunciado en el caso de los países que tenían marcados unos objetivos. Y ante esto yo me pregunto, no ya por qué no hemos aprendido sobre esto, sino cuándo ocurrirá el cambio, el no permitir que suceda otra vez. Es como si la resignación estuviera ya implementada poco a poco en cada uno de nosotros hasta convertirse en una rutina, más que asimilable. Más o menos la adaptación de la que hablábamos antes, en la que una frase del tipo está la cosa mal, hay que ir tirando, ya sea suficiente para continuar como una generación de mártires de brazos cruzados, en la que casi pinte mal hasta quejarse de lo evidente, entre océanos de incertidumbre. En un estudio realizado en Oriente en julio de 2021, con el Dr. Ferdows Choudhury como primer autor, analizaron el impacto de la incertidumbre mundial, las pandemias globales, incluida la reciente COVID-19, y el riesgo geopolítico sobre los alimentos globales, las materias primas energéticas y los mercados de valores desde una perspectiva global, donde podremos incluir incluso el cambio climático. El estudio utiliza pruebas cuantílicas de primer orden, con datos trimestrales desde 1996 hasta 2020. Los resultados mostraron un impacto negativo de la incertidumbre mundial y de la pandemia mundial en los mercados mundiales de alimentos, en los productos energéticos y acciones, con variaciones sustanciales entre ellos. Pero esto ya lo sabemos. Para mayor solidez, el estudio aplicó el riesgo geopolítico y encontró un impacto similar en los mercados de alimentos, energía y acciones. Además, una de las pruebas de causalidad fue unidireccional, que va desde la incertidumbre y el riesgo geopolítico hasta los mercados mundiales de alimentos, energía y acciones. ¿Y esto qué significa? Pues que la crisis alimentaria tiene una causa directa basada en la incertidumbre y la continua guerra geopolítica a nivel mundial. Es decir, sus conclusiones ofrecen una clara orientación a los responsables políticos y a los inversores que gestionan los mercados de alimentos y que en parte nos van a afectar a todos, y también los mercados de la energía y de las acciones, durante los periodos de incertidumbre y también de la pandemia. Abramos ahora otra ventana. La perspectiva española sobre el consumo de carne y las actitudes de los consumidores. No vamos a entrar en sí en el consumo de carne, sino en lo que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Por lo tanto, de los highlights destacamos que se prevé un descenso del consumo de carne en España.
la salud, el bienestar animal y el medio ambiente, pero también el consumo hedónico y las propiedades nutricionales son las principales motivaciones según este estudio, motivaciones y preocupaciones de los consumidores para disminuir el consumo de carne. Pero además, ahora puede añadirse el incremento de los precios que sufrirá el sector cárnico, desde la producción por la subida del precio de los piensos y de la alimentación animal, pasando por los costes de los procesados o de la cadena de producción, pues por todos los costes energéticos, el incremento del precio de los insumos, etcétera, etcétera. Por otra parte, los análogos de la carne están extendidos ya por todo el país, no solo en España, y se puede adquirir en las principales tiendas de alimentación, incluso en las cadenas de comida basura. Hasta en muchos casos a precios inferiores, ya que proceden de alimentos vegetales como la soja o las legumbres, que son más baratos. Y en muchos casos simplemente añadiendo saborizantes, ya sabemos. La calidad de la dieta, los ingresos alimentarios, el estado socioeconómico, las desigualdades, las vulnerabilidades en niños, todas estas son palabras clave de un trabajo que estudió en 2021 la relación a largo plazo entre la inflación de los alimentos, la energía y el agua en Sudáfrica. El estudio lo realizó Saul Naraba. El nexo entre alimentos, energía y agua ofrece un margen de maniobra para la transmisión lateral de las volatilidades de los precios dentro de los sectores. El problema es que cualquier tendencia inflacionista de los precios en uno de los sectores, como son los alimentos, la energía, el agua, tendrá un efecto directo e indirecto en todos los demás. Esto también es conocido. Sin embargo, el objetivo del estudio era averiguar cuál es realmente la relación entre la inflación de los alimentos, la energía y el agua, y determinar si había efectos indirectos en Sudáfrica. Sudáfrica es uno de los países, más industrializados, o por lo menos con mayor PIB, más desarrollados, podríamos decir, dentro de todo el cono surafricano. Se utilizaron los índices mensuales de precios al consumo de los alimentos, básicamente los precios que en España sería el PVP, el precio directo del consumidor. También los precios de la energía y del agua para el periodo comprendido entre 2002 y diciembre de 2020, un periodo bastante reciente. El estudio reveló que antes de 2013 la tasa de inflación o de aumento de precios era mayor para los alimentos que para el agua y la energía. Después de 2017, el agua fue la que tuvo un aumento de precio mayor que la energía y que los alimentos, respectivamente. Además, la inflación de la energía tuvo un impacto positivo en el aumento del precio del agua y de los alimentos, mientras que la inflación del agua también tuvo un impacto positivo en el aumento de precio de los alimentos. El estudio concluye que existe un nexo en la inflación entre los alimentos, la energía y el agua. Todo está relacionado, pero en función de cómo se incrementa uno, se incrementan todos los demás, cuando a menudo solo se tiende a pensar en ellos por separado. Las recomendaciones incluyen la creación de medidas de adaptación mediante la disociación de los sectores de los alimentos y otros como la energía derivada de los combustibles fósiles. Indican que es necesario lograr un equilibrio en la política de producción de biocombustibles, como ya vimos en el capítulo anterior, y también de la energía para fomentar que se complementen entre ellos. Es como que recomiendan que todo tiene que ser más eficiente, estar más unido. Y lo que me parece más importante del estudio es la conclusión de que la inflación de la energía tiene un impacto en la inflación del agua, a corto pero sobre todo a largo plazo. Es decir, que aunque puntualmente suba la energía, va a mantenerse en el tiempo el precio elevado de los alimentos, por ejemplo, porque en algunas regiones el agua pueda no ser tan importante como en otras. Sin embargo, cada año observamos cómo la sequía es más acuciante y hay muchas más regiones en las que el agua va a ser, si no lo es ya, un valor de lujo. Y este aumento de precios o de inflación del agua se incrementa o repercute en sí misma tanto a corto como a largo plazo sobre los alimentos. The Lancet, una de las revistas más prestigiosas del mundo, publicó en línea el 20 de julio de 2022, hace unos días, una corrective proof o prueba corregida, es decir, un artículo que sin ser el definitivo no va a modificar su contenido y ha sido aceptado en la revisión por pares. Lo firma entre otros la profesora de política alimentaria Corinna Hawkes, de la Universidad de Londres. Se titula así: De la crisis de los precios de los alimentos a un sistema alimentario equitativo. El título y este pequeño resumen ya es aplastante. En 2022, el mundo está experimentando la mayor crisis del coste de la vida en una generación.
Las crisis siempre han puesto de manifiesto las desigualdades en nuestras sociedades. Con los precios de los alimentos en niveles casi récord a nivel mundial, el rápido aumento de la inflación y la inestabilidad económica, muchas personas que viven en situaciones de restricción no tienen más remedio que saltarse comidas, reducir la cantidad que comen, preparar comidas con menos alimentos nutritivos y comprar alimentos básicos más baratos y ultraprocesados. Las implicaciones para las desigualdades en materia de salud son nefastas. El aumento de las disparidades alimentarias empeorará la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la obesidad y las enfermedades relacionadas con la dieta entre quienes más lo están pasando mal. Podría parecer breve o nada nuevo, una exageración quizás u otro agorero título infoxicativo, que se vende a otros intereses de intenciones cuestionables, pero lo cierto es que no se trata de una conversación trivial entre desconocedores del tema. Cada frase está respaldada por argumentos sólidos, con repercusiones reales. No son una opinión, son, digamos, verdades indiscutibles. Microalgas para contrarrestar el cambio climático. Un nuevo ingrediente para alimentos y piensos con aplicaciones tecnológicas. Giovanni Daura y sus colegas resumen así su investigación, que se publicará en 2023. La superpoblación y el impacto negativo de los cultivos y la ganadería convencionales sobre el medio ambiente están forzando la introducción en el mercado alimentario de ingredientes alternativos sostenibles. Las microalgas pueden ser una fuente alternativa de proteínas gracias a su fácil cultivo, su baja intensidad de uso de la tierra y sus recursos. Ya mencionamos en su momento cómo la harina de algas para piensos se está incrementando cada vez más. Además, esta matriz puede ser aprovechada para el tratamiento de aguas residuales urbanas, agrícolas e industriales, y en acuicultura e hidroponía. La hidroponía es el cultivo hidropónico, el cultivo en el que solamente hace falta agua y nutrientes, no es necesario un sustrato o un medio físico como tierra o similar, representando así un componente importante en la perspectiva de un proceso circular de ahorro de residuos. Este capítulo pretende describir la composición química de las microalgas y sus aplicaciones actuales en la industria alimentaria, como nuevos ingredientes funcionales, pero también tecnológicos, es decir, de cara al procesado en la industria. También se informa del estado del arte de las actuales tecnologías de cultivo de la biomasa de microalgas. Todavía es necesario realizar más esfuerzos para reducir el proceso y el uso de energía y agua que se requieren durante el crecimiento de las microalgas, así como para mejorar la textura, el sabor y el atractivo de los productos alimentarios a base de microalgas, aumentando así el número de consumidores dispuestos a comprarlos. Pero este estudio indica que ya no van a ser solo alimentos para piensos, como comentábamos en aquel episodio, sino que ya son prácticamente una realidad en cuanto se solventen estos inconvenientes de reducción de costes, que lo veamos directamente en la mesa. Y en muchas ocasiones lo veremos en productos que, aunque no lo veamos o no lo aparezca más que en los ingredientes, no aparezca en el título principal, sí que contengan un porcentaje de microalgas. Es decir, ya no será solo una cuestión de prejuicios o de yo no voy a comer esto, sino que incluso alguna vez sin quererlo lo estemos consumiendo, o con un código alimentario del tipo aditivo E458. Muy relacionados, se publican en abierto otros artículos como el estudio de Vázquez Romero sobre la evaluación tecnoeconómica de la producción, la recolección y el secado de microalgas para la alimentación, piensos, cosmética y agricultura. El objetivo del análisis fue definir los costes de un proceso de producción industrial de microalgas, comparando diferentes estrategias de explotación, 3 tipos de microalgas en distintas escalas de producción y tecnologías de recolección también diferentes con diferentes métodos de secado. El estudio se basa en un proceso a escala industrial establecido en el sur de Portugal. Muestra algunas de estas combinaciones que generan costes potencialmente competitivos para alimentos funcionales, alimentos y aditivos para piensos, productos acuícolas, por ejemplo, u otros especializados como el enriquecimiento de piensos vivos y otras aplicaciones de alto valor, por ejemplo de cosméticos. Por otra parte, está la madera para la alimentación. El título de un artículo dice: Impactos económicos del uso sostenible de la biomasa forestal para la producción de alimentos para salmones en Noruega. Los autores son Birger Solberga
como primer autor y otros cuantos nombres que no voy a pronunciar porque seguramente lo hiciera mal. Destacan los siguientes highlights. La levadura producida a partir de la madera puede ser una fuente de proteínas de alta calidad en la cría del salmón. Yo ya me pregunto si esto no será solo como un preámbulo, y dentro de poco ya lo veamos incluso en los alimentos tradicionales que consumimos, como comentamos ahora mismo con las microalgas. Otro highlight es que los productores de levadura de madera en Noruega podrían pagar de 37 a 57 euros por metro cúbico de madera, lo cual ofrece un gran rendimiento. La mejora de la salud del salmón y los cambios en la política del uso de la tierra aumentan toda esta capacidad de pago, y la competencia con otros usuarios de la madera es, digamos, el principal reto. No vamos a hacer el resumen, pero sirve como una indicación de todas las cosas que se están generando. Quizás sí que podamos ir directamente a las conclusiones. Los ingredientes microbianos, como la levadura, producidos a partir de biomasa no alimentaria, como la madera, ofrecen posibilidades de producción comercial. Sin embargo, los costes actuales de producción de levadura a partir de biomasa lignocelulósica, es decir, de la madera, pueden ser todavía demasiado elevados y es necesario desarrollar procesos más eficientes para su utilización económica. Yo lo que me pregunto es cuánto tardarán los grandes inversores en ajustar estos costes para que esto ya se produzca en masa. Sigamos viendo artículos relacionados, como el nexo de los precios de la energía y la nutrición alimentaria en los países importadores y exportadores de petróleo. Un estudio explora el impacto del precio del petróleo en el precio de las calorías, las grasas y las proteínas. Se realizaron encuestas en 2 grupos de países importadores y exportadores de petróleo. En los importadores de petróleo, los efectos de la crisis del precio del petróleo disminuyen primero y luego se ajustan. Los efectos de la crisis de los precios del petróleo son crecientes en los países exportadores de petróleo. Los importadores de petróleo son capaces de moderar el precio de la energía y el nexo con la seguridad alimentaria mucho más rápido. Vemos cómo existe una relación directa y cómo es tan complicado que se deje de generar todos los combustibles relacionados con el petróleo. Parece ser que no hay un interés real en que se pueda, digamos, avanzar más sobre algún otro tipo de tecnologías. Además, los efectos del Producto Interior Bruto, del PIB real y de los tipos de cambio sobre los precios de los alimentos son estadísticamente significativos en los países exportadores de petróleo, mientras que no tienen ningún efecto directo sobre los precios de las calorías y las grasas de los alimentos en los países importadores netos de petróleo. Estos resultados sugieren que las políticas de precios del crudo, los ingresos y tipos de cambio desempeñan un papel eficaz en el control de los niveles del hambre y la mejora de la seguridad alimentaria en los países exportadores de petróleo. Una vez más, vemos cómo la geopolítica o los intereses económicos están por encima de la realidad, o sea, de la capacidad real para abastecer de alimentos a todo el mundo, y cómo unos países se aprovechan de ello. No solo los países productores, sino los que intervienen en los fondos de inversión. Bueno, todos ya conocemos o intuimos cómo puede ser esto. Otro artículo que habla sobre los alimentos de origen animal, que para muchos son considerados como poco saludables y sostenibles y poco éticos, en relación con el tema que estamos tratando de la inflación con el cambio climático y el precio de los alimentos, establecen que realmente los resultados dependen de las especificidades prácticas, no del hecho de que haya animales implicados. Es decir, no depende de los animales en sí o de que se consuma su carne, sino de cómo han sido criados, por ejemplo, o todo el proceso, no solo la producción. Como en el caso de cualquier alimento, el reto es promover las mejoras prácticas y limitar los daños. Incluso hay algunas prácticas en las que los animales bien gestionados contribuyen a la seguridad alimentaria, a la función ecológica y a los medios de vida, incluso para el desbroce de los montes o la prevención de incendios, etcétera, etcétera. También el artículo indica que una fuerte reducción del ganado puede conducir a un sistema alimentario frágil y a daños sociales. Por ello hemos seleccionado este artículo, porque va un poco en otra línea, destacando los aspectos favorables. Probablemente el mayor problema, o lo que hay que destacar aquí, es la ganadería intensiva, que no ofrece ninguno de estos beneficios.
por ejemplo, con sobrepastoreo, para la deforestación, la contaminación del agua, etcétera, etcétera. Son algunos de los temas que observamos en el artículo. Para ir finalizando, añadiremos un par de artículos más, ya que este bloque es muy extenso debido a su importancia, y continuaremos en siguientes episodios. Nos ha costado mucho filtrar la cantidad ingente de artículos sobre este tema de vital importancia en la actualidad. Y es que es popular en algunos sectores decir que no hay crisis alimentaria, que hay alimentos en abundancia y que el problema es de distribución u otra dificultad técnica general. Sin embargo, para los hambrientos hay una crisis alimentaria y no habla bien ni se es buen augurio para la humanidad si desechamos su situación con tanta ligereza. Las Naciones Unidas han hecho un llamamiento para que la producción de alimentos aumente rápidamente. Los parasitólogos veterinarios y los líderes de la industria pueden contribuir a la producción de un ganado más sano y a la expansión de la acuicultura, por ejemplo. Pero el aumento de la producción y un mejor suministro de alimentos vegetales pueden proporcionar un alivio más rápido. Aunque la ganadería no es la forma más eficiente de producir alimentos desde el punto de vista energético, la carne seguirá siendo un componente importante de la dieta mundial, sobre todo en Occidente y en países en vías de desarrollo o grandes productores, sobre todo en un futuro previsible. En un futuro lejano hay otras amenazas para los habitantes del planeta Tierra, y aquí debemos reconocer la contundencia del argumento de la no crisis alimentaria. A largo plazo, la producción de alimentos y piensos para animales se renovará de forma que dependerá de cómo resolvamos o si resolvemos la crisis energética, la crisis medioambiental, las crisis demográficas regionales cada vez más graves y la actual crisis financiera mundial. A lo largo del siglo XX, la industria alimentaria ha tenido que adaptarse a la industrialización y a la expansión de la agroindustria. Tendrá que adaptarse también a cambios aún mayores en el siglo XXI y más allá. Por ejemplo, la cría de insectos con fines alimentarios tiene muchas ventajas, ya que los insectos son fáciles de conseguir, pueden cultivarse en áreas pequeñas, son eficientes en la conversión de alimentos en biomasa y contribuyen mínimamente a la degradación del medio ambiente. Es decir, básicamente con un par de troncos podridos podríamos conseguir proteína barata. En el artículo se examinan las perspectivas de la cría de insectos utilizando los datos obtenidos de la secuenciación del ADN del genoma de próxima generación para guiar la selección de los rasgos deseables. Es decir, como una mejora genética para que el insecto que comamos no sea el mismo que hay en la naturaleza, sino alguien específico. Este enfoque es más eficaz que los procesos tradicionales de cría y promete facilitar el desarrollo de cepas de insectos con fenotipos que los hagan deseables como fuentes de alimento. Fenotipo se refiere a la expresión de los genes, a cómo ellos se presentan. También revisaron algunos de los problemas potenciales asociados a la producción masiva de insectos y sugieren algunos factores que deben tenerse en cuenta, como son la depresión por endogamia. Endogamia es la reproducción con la misma genética. Por ejemplo, cuando se cruzan dos razas iguales durante mucho tiempo, con la misma sangre, podríamos decir. Otro factor fue la adaptabilidad y otro más los alérgenos, por ejemplo. Los insectos son una fuente barata y fácilmente disponible de nutrientes, como las proteínas y las grasas, que decíamos antes, y la producción masiva y eficiente de alimentos a base de insectos puede contribuir a mejorar los problemas del suministro de alimentos.